esa visión de que como la ciencia lo puede todo, y Kant nos vende que el método científico se le pega a lo que sea, y se atreve a pegárselo a la teoría del conocimiento, y se atreve a decir que el conocimiento se puede axiomatizar, como lo hacen las ciencias físicas, como lo hacen las ciencias matemáticas. Entonces pues todo el mundo está diciendo, no, esto es la panacea, esto funciona porque funciona. Pero pues siempre, oiga, y si uno que eso es chévere, siempre, gracias a Dios, existen los malos. Oye, ¿cómo así? No, lo peor. Les digo, no, lo que pasa es que siempre hay un man que dice, no, este man sí me está echando cuento. Entonces, ¿qué pasa? Que surgen esas corrientes que ya venían, como los escépticos. Lo que pasa es que los escépticos tienen una cosa, los manes dicen, no se puede, y se relajan. ¿Aló? ¿Se va a entender? O sea, dicen, no, no se puede. Entonces, vemos así, ¿me entienden cómo es? Y buscan argumentos lógicos que prueban que no se puede. Entonces, como no se puede, se relajan. Pero entonces en Hegel uno va a encontrar es que obviamente no se puede, pero el hombre está botando argumentos y se queda a probar. ¿Por qué diablos qué? No se puede. Mientras que los otros cuando encuentran que no se puede, pues se tranquilizan. El otro man dice no se puede, entonces probemos a qué nos lleva el camino de no se puede. Lo que pasa es que leer a Hegel, bueno, se asustaron con Kant, le tuvieron miedo a Kant, les pareció pesado. Bueno, pues entonces podríamos intentar en algún momento, así sea un pequeño lapso difícil, leer a quién, a Hegel, y decir, uy, no quiero. No sé si va a entender, porque entonces eso es chévere, que aparece una corriente, que es lo que vos estás diciendo. Qué rico es que estos manes botan una idea, parece ser muy buena, y aparecen otros y dicen, no, es que mire que podría pasar, no es necesariamente que podemos adquirir el conocimiento siempre con eso, y es muy posible que hagan lo siguiente en ese juego, que monten una estructura de método científico para probar que se llega a una contradicción, para probar que no se puede siempre generar conocimiento de esa manera. Yo quería lo mismo para ratificar lo que había hecho antes. Eso es lo chévere, porque lo chévere es que como está hecho hecho por los humanos, está sujeto de error, sujeto de validez. Yo me ponía a pensar, ¿qué tal si la historia se fuera paralizada a una moderna, donde todo era Dios, no sé qué? No, pues estaría muy estancado, pero esa es una cosa que siempre critico cuando la gente lo dice, te voy a dar palo y entonces me encanta, y es, yo siempre digo como, oiga, la gente como que critica que eso pasó, lo superamos, pero yo pienso que si no lo hubiéramos superado igual, aquí estaríamos. No sé, misa, o yo qué sé, lo que sea, pero aquí estaríamos. O sea, yo creo que la vida, no el intelectualismo, o sea, no la parte intelectual de la vida, no el conocimiento, sino la vida, pues la vida seguiría. Pero está no, es que no sé, es que ese es el problema, saber cuál es el criterio de avance, porque la vida seguiría. No, sí. O sea, como que sin estos o con eso uno vive. El punto es, ¿qué tan vital es esto para vivir o no? Ese es el punto, no sé si va a entender. Sí, porque la gente, pues, seguiría, no sé. Pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo con vos. Es decir, obviamente hay un avance que creo que gira en torno a la tecnología, que gira en torno al conocimiento matemático, que gira en torno a la física, pero en general la vida, la gente vive. Que es lo chévere que a mí me gusta decirle a los estudiantes cuando los miro, les digo, usted lo que hace es muy chévere, jaja, muy bien, pero la gente vive. No sé si suena muy terrible, me siento mal si suena muy terrible, pero es así, o sea, usted hace unas cosas severas, la gente raya, la gente bota ecuaciones diferenciales, hacen ecuaciones integrales, jaja, hacen de lo que quiera, igual la gente vive. Y si usted no lo hace, la gente vive. No se me va a entender cómo es, porque es que siempre hay una diferencia entre acá y por allá. Bueno, yo estoy de acuerdo con vos. Es decir, claro, hay un avance académico, hay un avance científico, hay un avance tecnológico que pues nos hubiéramos de pronto perdido si siguiéramos creyendo, digamos, en ese contexto de religioso pesado. Sí, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, el artículo que tú tienes es de Wikipedia, ¿no? ¿Quién, yo? Sí, lo que vas a decir. Sí. Lo del intelectualismo. Sí. Leía la parte de tecnología y me pareció interesante, cuestionar, bueno, entonces las cosas tecnológicas son igual de intelectuales como nosotros. Por ejemplo, cuando usted va a un banco, cuando le abre la puerta, sí, esa puerta tiene propiamente inteligencia. ¿Quién hace inteligencia? ¿Eso es verdad, no? Y eso es con máquinas de Turing y todo lo que quieran.
Profe, hablemos de matemáticas, listo, hablemos de máquinas de Turing e inteligencia artificial. Ay, su mata. Porque miren que no es que eso no es trivial, es una cosa oiga, si es válido que, por ejemplo, ese computador yo le meto y el man se hace una integral que yo no puedo hacer. Entonces el computador sí me está borrando el rápido. Sí. Entonces la pregunta es, ¿él sí tiene inteligencia o no? O realmente qué es lo que pasa ahí? Porque yo no puedo. Pero el man sí saca la integral. O por ejemplo en mi caso, el computador puede recrear, hacer una simulación de colisión de galaxias, de dinámica de galaxias. Yo no puedo. ¿Qué más inteligente que yo? Y ahí entra a jugar Bunty. Sí, eso es una cosa bien... Es interesante, por eso digo que es que eso va... Miren que, y eso me encanta que lo hayas dicho y es... Profe, eso es un artículo de Wikipedia, pues por supuesto. No, pero no lo digo bien, no. En el sentido es que me encanta que lo digas porque miren que con cosas... pero es que eso, ¿cuánto profesor no le ha hecho a usted? Hermano, sea decente. ¿Cómo así que Wikipedia? Y hermano, y nosotros hemos aquí boleado que Wikipedia, y nos ha ido bien, pues ahí ya no sabemos. Ya podemos hacer, se nos hace que nos dice el intelectualismo, y nos dice, sí. Y alguien le dice a usted Kant, usted dice, sí, Kant. Pues ya, usted es experto en Kant, no, si es que es un man que duró 70 años, 60 años estudiando a Kant y todavía no es experto, ¿usted por qué se preocupa? Pero usted tiene un conocimiento, una idea básica de más o menos a qué se juega. Y eso me encanta, mi hermano. Además que nos hacen la tarea. Entonces a veces uno quiere que el chino se desgaste cuando la tarea ya está hecha. Más bien léalo, disciérnalo, discutamos lo que jugamos nosotros acá. Está bien. Espero porque me llegó este man a otra idea. Yo estaba en otra idea que era... No, mucho antes de la inteligencia artificial y que el man nombrara la que la vida fuera estar. Sí, que la vida seguía. Sí. Bueno, en conclusión, la vida to be continued. No se preocupen, sepan o no sepan ustedes integrales o no sepan o lo que sepan, eso continúa, ustedes tranquilos. ¿Sí me entienden cómo es el juego? Bueno, entonces miren que volviendo a Hegel y a esas ideas, resulta que es que hay una corriente que se llama el pesimismo. Y sí que me encantó, cuando yo era joven a mí eso sí me movió, porque yo veía todo negro, oscuro. O sea, yo ya estuve por allá en esos mundos, en esos ámbitos de maldita sea, de estados depresivos bajos y todo eso, y decir, y entonces uno empieza a leer gente pesimista. ¿Quieren leer pesimistas también? Porque uno también puede mirar un poquito. Entonces usted puede mirar a Siddhartha Schopenhauer y decir, venga, ¿y este man qué vende? Entonces hay un libro que se llama El amor, las mujeres y la muerte, de Siddhartha Schopenhauer. Y... no, mano, estamos jodidos. O sea, re jodidos. Y miren que un rezago, como un resultado final de esas filosofías pesimistas, aparece el poder y todo el mundo aplaude. A mí particularmente no me vende. Aparece este man, el último, es importantísimo, el que todo el mundo dice, ¡guas! Federico Nietzsche. Uy, profe, usted está pesado. Federico Nietzsche. Porque Nietzsche es el resultado pues, de todas estas ideas que estamos discutiendo en estas filosofías, pero también tiene una mezcla de pesimismo filosófico. ¿No lo han visto? ¿O no lo han leído? Dime que me encanta cuando dicen algo y después dicen que... Sí, entra el nihilismo. De hecho, si ustedes buscaron negativismo, tuvo que haber desaparecido nihilismo. Si buscaron negativismo filosófico, tuvo que haber desaparecido el nihilismo. No encontré casi con unas cosas muy locas. No, si es que son cosas ya muy locas. Sí, son muy locas. Pero entonces, miren, entonces nos queda la siguiente reflexión y es: hay pesimismo, hay negativismo filosófico. Me gustaría para mañana, dije mañana, anoten eso, dije mañana, ¿cierto? Para mañana me gustaría que miraran un poquito, o sea, que leyeran un poquito sobre, busquen más sobre negativismo filosófico, pesimismo filosófico, como para que tengamos claro, sí, porque yo no lo sé, no tengo idea, si hay realmente una diferencia entre esas dos cosas o son la misma cosa. ¿Sí van a entender? No sabría decirles. Negativismo filosófico y pesimismo filosófico. ¿Estamos?
Bueno, Una pregunta. ¿qué pasa? Y digamos, el antipositivismo que usted tiene ahí es lo mismo que el negativismo. No, lo que pasa es que es diferente. Sí, es muy antipositivismo se origina desde las ciencias sociales, que no aceptan como método de estudio o como método de estudio, método científico. Mientras los positivistas, el método para entender los conocimientos es un método científico, pero para los antipositivos que más de las ciencias sociales, la antropología, ellos no aceptan el método científico como método para ahí Entonces, por eso es que cuando vamos a discutir, discúlpame que te interrumpa, y es, como nuestro amigo nos está adelantando el futuro, ¿cierto? Y es, resulta que el positivismo, Comte, todos estos señores de alguna forma influenciados por ideas kantianas de que como el método científico, racionalismo, bla 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 bla, bla esas partes del ateorismo, perdón, explican la teoría del conocimiento y axiomatiza todo. Entonces manes de manera positiva aceptan esas ideas. Entonces empiezan a mostrar cómo sería posible generar conocimiento siempre usando el método científico. O sea, realmente aceptando que la ciencia tiene la razón. Recuerden que la filosofía y la ciencia no son lo mismo, ¿están de acuerdo o no? Y ya, por allá en una clase un día, por allá en un salón arriba, hablé de cómo era la diferencia entre la ciencia y la filosofía, y que no era que la filosofía tenía una aspiración más elevada que la de la ciencia, si lo recuerdan bien. Y entonces estos manes dicen que es que con la ciencia se puede abarcar todo el conocimiento y con los métodos de la ciencia se puede lograr. Resulta que aparecen los antipositivistas, que es lo que vos estás diciendo, gente que dice, no, es que todo no se puede con eso porque es que hay cosas que no sucumben al método, o sea, hay cosas que no sucumben al método científico, entonces toca mirar cuáles son esas cosas. ¿Me hago entender? Y yo tengo aquí una lectura, entonces tengo positivismo, antipositivismo, y tengo un capítulo 2 de este libraco que ya les conté que me encontré en el camino, que fue muy chévere, que me saqué del colegio, no así, quietos, no digan que, pero en el colegio ahí, hasta la cosa. Lo que es tener una jaula de para en la maleta, para que eso no pintara, mi hermano. Muy bien, entonces dice, hay un capítulo que se llama aquí Las ciencias y sus métodos, y tiene como un subtítulo, una cosa que dice el vestido y el paraguas como objetos de conocimiento. Entonces este es muy severo porque más lo lleva a uno a través de una disertación y le pone a uno como objetos de estudio el vestir, o sea la ropa, lo que usa la gente, y luego le pone a uno como objeto de estudio una sombrilla. Y como a la luz de esas dos cosas el man muestra cómo los métodos de la ciencia natural no le pueden pegar a los métodos de la ciencia social. Y entonces yo estoy diciendo, bacano ser positivista en el sentido de que como nosotros hacemos física y eso siempre calciona, y le montamos la ley, le montamos el axioma, el teorema, el tal, y eso funciona, y matemáticas también. Entonces luego aquí viene un man, que esta idea que vota este man aquí, que es más antipositivista que el diablo, le muestra a uno como un tipo que está metido en otros ámbitos de conocimiento, que el objeto de estudio es otro, no puede hacer lo que nosotros hacemos. O sea, el man justifica por qué diablos uno no puede hacer siempre el método científico, aunque uno siempre quiera hacer. ¿Cuál método científico? De las ciencias naturales. ¿Estamos? Entonces nos fuimos de lecturas. Miren, cuando yo no sé si ustedes han visto en Wikipedia, yo no sé si ustedes han visto una cosa, miren, yo no sé si ustedes han visto una cosa, y la siguiente, ¿qué? Yo no sé si ustedes han visto una cosa. En Wikipedia se puede armar una cosa que se llama, hay una vuelta que se llama armarse un libro. O sea, en Wikipedia hay una opción para armarse un libro. ¿Lo han visto? Y chévere, los invito a que lo hagan. Miren, yo una vez me armé un libro de relatividad general y me salieron 500 páginas para leer de Wikipedia. ¿Y qué era? Entonces yo empecé como, ¿qué es? ¿Cómo se llama eso? Geometría diferencial. Empecé con geometría diferencial, que es un atlas, que es no sé qué, y empecé a entrar por esas vainas, tensores, no sé qué, geometría riemannianas, y me armé un libraco, 500 páginas de Wikipedia, en donde había un resumen de relatividad general con todas las facetas. ¿Qué pasa? Que cuando uno entra a esa vaina, uno por ejemplo entra aquí, intelectualismo, ¡tan!
Y entonces uno va al final de intelectualismo, o sea, el man va echando el carreto, ahí hay unos links, hay unos vínculos a un millón de cosas, hay referencias, claro. Y entonces uno viene a un punto, mira si aquí sale, aquí no sale o si sale, bueno, creo que no sale cuando lo imprime uno. Pero entonces hay pedazos donde le dice a uno, mirar también. Algo, le dice a uno como, mirar también. Y entonces el man me dijo, mirar. Y el man me dijo, Ahí está. ¿sí estaba? Sí. ¿En esta? No, ya se va a referencia si fue. No, Pero de pronto fue el positivismo, güey. Quieto. Ah, sí, eso, aquí está. ¿Qué hace también? Eso hace también, aquí está. Allá está, no, allá no está. Entonces, por ejemplo, aquí le dice a uno, mire, usted acaba de bajarse una cosa que dice antipositivismo. Entonces, más le dice a uno, mira, pero si quieres entender, véase también, acción social, filosofía de las ciencias sociales, interracionalismo simbólico, positivismo, pospositivismo, postestructuralismo, teoría crítica y Verstehen, no sé qué sea eso. Pues. Pero entender en alemán. Ah, sí, ok, no tengo idea. Lo que sea al lado mío hoy para salvarme, papá. Y eso era solo antipositivismo. ¿Me entienden cómo es? Entonces, hace unos años, cuando yo fui docente en un colegio, es que eso es lo que le digo a ustedes. Ustedes van a ser docentes también, matemáticos, y los miro a los ojos y les digo, van a ser docentes. También, a menos de que alguien sea algo muy excepcional y ya diga que puede hacer 100% investigación en matemáticas y nunca pasar por un salón a decirle a alguien, hola, te presento el álgebra. ¿Sí estamos? No sé, toca ver, porque se puede, pero pues toca ver. Yo creo que siempre a uno le toca enseñar, además que es una parte como fundamental del proceso de hacer ciencia. Pero bueno, alguna vez me retaron, me miraron a los ojos, como ha pasado seguido, cuando uno llega a un trabajo, lo miran a uno y le dicen, mi hermano, ¿usted es licenciado en física? Sí, señor. Ah, bueno, necesito que me dicte estadística y lógica matemática. Sí, señor. Ya está, me meto en el video, acepto el reto. ¿Alguna vez me hicieron un reto? Me hicieron un reto, no sé. Y el reto era el siguiente. Oiga, mi hermano, tenemos una clase de filosofía en las chicas, soy el profesor de física y matemáticas, pero resulta que hay un tema que las chicas quieren aprender de filosofía, pero con el profesor de filosofía, bueno, habían tenido unos problemas, no sé qué, bla, 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 bla. Entonces me dijeron, profe, ¿usted se le mide? Y yo, hágale. ¿Y yo qué hice? Yo que no sé nada de eso, yo solo especulo. Y entonces yo qué hice. Ustedes se han pillado un libro que venden en la calle, en el centro, tirado a 3.000 pesos, en una librería lo venden de papel a 8.000 pesos, 7.000 pesos. Un libro que se llama Diccionario Filosófico. ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Sí? Ah, bueno. Entonces me dijeron, no, usted es capaz de enseñar tal cosa, y yo, hágale. Entonces yo cogí el Diccionario Filosófico y empecé. No sé qué era, no recuerdo qué era. Decía Diccionario Filosófico. Entonces el tema que me tocaba enseñar, no sé, digamos racionalismo. Racionalismo. ¡Pah! Y yo, brutal. Véase también, no sé, empirismo. Véase también intelectualismo y apriorismo. Okay. Véase también, no sé, lo que tenga que seguir, positivismo, neopositivismo, tal. Me leí, se terminé leyéndome como un cuarto del diccionario filosófico y me armé un cuadro sinóptico y llegué allá. ¡Tan! Es que mire que es que pasa esto, mire que es que pasa aquello y estos pensaron lo otro y ¡pum! Salió, sin saber, carretazo bien montado. ¿Me van a entender? Solo linkeado. O sea, viajé solo linkeado. Porque esos son links, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Linkeado. No le doy clic, pero me dice vaya, yo voy bien. Entonces, linkeado, viajé hasta allá y pude armarme, pues no siendo cierto, no experto, pero sí una visión genérica, más o menos, de lo que me estaban pidiendo que le dijera a las peladas. Y allá fui príncipe de esas ideas. ¿Ya me entendieron o no? Entonces, a veces cuando uno no sabe, y que eso pasa muy seguido, entonces cuando uno no sabe, uno más bien lo que tiene que hacer es leer y armarse una estructura lógica de lo que le están pidiendo hacer. No necesariamente porque uno sea un experto,
Ok, el experto en... miren, me presento, el experto en epistemología, el experto en teoría del conocimiento. No, nada de eso, solo que hemos armado unos links, hemos linkeado y hemos armado unas ideas ahí. ¿Estamos o no? Entonces, tarea. Voy a dejar mi lectura. ¿Cuál es acá? ¿Se llama? ¿El libro? Yo a dar copia al libro, ¿Del segundo capítulo? tocó plagiarnos el libro. ¿Eso es para el juez? El segundo. Hermano, esté tranquilo. Yo diré para cuándo y cómo se puede. Sí, no, se acabó el amor. Ese no es el amor. Entonces tengo. Voy a dejar lo siguiente. Voy a dejar lo siguiente. Creo que, bueno, en mi humilde visión de la teoría del conocimiento, creo que no quiero darle más rienda suelta al intelectualismo. Me gustaría de pronto que discutiéramos la parte que estamos diciendo para mañana de lo que es la imagen intelectualista de la tecnología, lo que estábamos discutiendo, si las máquinas piensan, no piensan como ese juego, parece ser que eso nos lleva a eso. El cuestionamiento de la imagen intelectualista. Y obviamente que nos comenten aquí lo de Mario Bunge, a ver qué es lo que se dice, cómo es el juego. Eso me parecería chévere mirarlo para cuándo. Para mañana, para darle 2 capítulos de guerra al intelectualismo, el de hoy y el que sería mañana. Entonces esto para mañana, intelectualismo lo van a dar en la fotocopiadora. Para el día jueves tengo positivismo, antipositivismo, y por supuesto, un carretazo donde nos dicen cómo es el juego con el positivismo y el antipositivismo. Este capítulo, este libro. Tranquilos, es cortico, como 50 páginas.